Muy buenas noches, estimados estudiantes de curso Proyectos 3. Bienvenida Margarita a la webconferencia número 2. Y Hola, el profe. tema de hoy, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas Hoy gracias, es profe. la fase 3, que básicamente es la construcción de indicadores mediante análisis de gestión de proyectos, donde utilizan varias aplicaciones. Project es la más utilizada y hoy vamos a utilizar una que se llama Grand Project, que es muy similar, es una versión gratis, también tiene su pago, pero digamos que es más asequible que la otra. Siempre inicio recordando que esta ya la penúltima fase, pero puede decir que es la última en desarrollarse. Vale 175 puntos porque la que sigue es de igual puntaje, pero es de 7 a 9 días. Digamos de que estamos ya prontos a terminar el curso. Básicamente son 3 indicadores de calificación, lo llaman rúbrica, que es la consistencia y coherencia entre las diferentes herramientas que se están trabajando de los indicadores, donde la coherencia la da, en este caso, el manejo de la transversalidad de los indicadores, que me da eficiencia. También se maneja la parte del indicador desde el tablero, desde el manejo de los elementos importantes para poder sacar deducciones y poder sacar conclusiones certeras o acertadas. Finalmente, la estructura del documento, que tiene un valor de 35 puntos, que se refiere a que tenga coherencia esta estructura del documento que ustedes entregan, que curva con normas APA, que es muy importante, ya que su tesis o trabajo de grado se va a entregar o se entregará con estas normas, para que se vayan enseñando a manejar los estándares de APA. Bueno, ¿en qué consiste esta entrega? Esta entrega consiste en ver una continuidad de la fase 2, en la fase 3. Recuerden que en la fase 2 tomaron un proyecto, lo desarrollaron, tomaron indicadores. En este caso de acá, vamos a desarrollar un tablero monitor donde vamos a evaluar ese proyecto, donde vamos a encontrar una especie de carta o elementos de indicadores para poder calcular estos elementos. Se utiliza un formato que mostramos en la tabla 1, donde hay varias columnas, está la categoría, el indicador, tipo de indicador, la formulación, la medición del tiempo de periodicidad, la meta y finalmente la verificación de esa meta y el responsable en sí. Al mismo tiempo, esa actividad consiste en trabajar con una matriz, me permite desarrollar las prestaciones o el desarrollo de los proyectos donde se tendrán que identificar la eficiencia del indicador, la efectividad, las prestaciones o las ejecuciones de esos índices de entrega y finalmente los costos, que son importantes para poder deducir cuál es el mejor en eficiencia o en eficacia. Finalmente se concluye a partir de la valoración de los indicadores. Eso implica pues, tener o manejar muy bien la entrega o la deducción de cada indicador. Aquí tenemos el ejemplo que ellos dan en la tabla. Pero yo aquí al final tengo un ejemplo más real. Les voy a dar 2 ejemplos. El primero consiste de gama de GAM, está como al lado izquierdo, donde se va a trabajar con un ejemplo de un proyecto que se trabaja para la parte de construcción, donde se trabajan con 10 trabajadores, unos costos de material de 100,000 y unos equipos de 20,000. Entonces, finalmente se analiza esta información desde el punto de vista
se realimenta en el software y se meten estos elementos para generar desarrollos mensuales, los flujos de efectivo que van a tener para los gastos de este proyecto. Posteriormente, se arma la tabla. ¿Recuerdan la tabla que les coloqué de ejemplo donde estaba la categoría, indicador, tipo indicador, formulación? Acá está. Esta tabla se llama panel de control y vamos a colocar los elementos importantes en el proyecto. Lo primero, en la parte de la parte financiera, es el costo del proyecto. Es un indicador importante que cualquier elemento siempre va a tener ese elemento del costo. ¿Qué tipo de indicador es? Es un indicador financiero. La formulación del costo total gastado. Periodicidad, en este caso, va a ser mensual. Y la meta no debe ser el presupuesto inicial de 150,000. Esa es la meta. Y finalmente, medios de verificación y responsable de la contabilidad del proyecto y el gerente del proyecto. Es decir, el responsable es el gerente y el medio para poderlo verificar es la contabilidad. El segundo elemento es la perspectiva del cliente. Esta categoría se mide con el indicador de satisfacción del cliente y el tipo de indicadores de satisfacción. ¿Se hace por medio de qué? Por medio de una encuesta de satisfacción y la periodicidad es cada 3 meses. Y la meta es que el 90% de los clientes deben estar satisfechos. Esta meta la tiene que verificar o el responsable de que esto funcione bien es el gerente. Y la encuesta es el medio por el cual se entera si estas personas están satisfechas o no. Otro elemento importante es la perspectiva de los procesos internos. Tiempo de construcción, indicador de procesos, el tipo de indicador, la formulación serían los días requeridos para finalizar. Esto depende mucho de la planeación de ejecución de la construcción. Y se mide semanal. Mira la diferencia de los otros dos indicadores. Este es mucho más crítico. No podemos tener el inconveniente del tiempo de construcción a 1 mes ni a 2 meses, porque no se podría solucionar fácilmente o rápidamente. Por eso se mide semanalmente. Y la meta debe seguir el cronograma establecido en GAM. Entonces, digamos de que esto fueron unos estipulados, una frecuencia estipulada para poderlo medir. Y el seguimiento es por medio del cronograma. Y en este caso hay unos indicadores con GAM o con Project que te puede avisar y el gerente de proyecto debe estar previo a este proceso. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, esa es otra categoría. El indicador de la capacitación del personal. Tipo de indicadores de desarrollo, crecimiento humano. La formulación del número de capacitaciones realizadas. Es decir, me coloco una meta de 2 por mes. Digamos que esa sería la formulación. Y la meta, como dije anteriormente, 2 capacitaciones por trimestre. Entonces, la periodicidad es 1 mes, aunque se mide por 2 por trimestre. Es decir, que en 1 mes puede haber 1,5 o 1. Y el medio va a poder verificar el registro de capacitaciones y el encargado no es el gerente en este momento, es el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, digamos que aquí ya tenemos esta tabla armada y procedemos a ver cómo podemos desarrollar ese cálculo de indicadores de desempeño. Entonces, acuérdense que son indicadores de eficiencia. Un elemento que podemos buscar es costo por metro cuadrado construido. Es un elemento que podríamos desarrollar. Indicadores de efectividad. En este caso, sería porcentaje de proyectos completos a tiempo. Esa es la efectividad. Es decir, los tiempos son importantes y aquí no podemos colocarlo. Índice de rendimiento del cronograma. Otro ejemplo sería comparación entre los tiempos real de construcción con el planificado de GAM. Acuérdense de una cosa que yo me demoro 15 días y cuando me demoré 14, pues fue un tiempo menor. No, me demoré 2 días más, me desfasé. Entonces, digamos de que ahí está el índice de rendimiento del cronograma. Y finalmente tenemos el índice de rendimiento de costos, donde se compara con los costos reales y el presupuesto inicial. Ojo, cualquier construcción por real siempre tiene un sobrecosto del 5, 10, 15, 20%. Inclusive hay construcciones a nivel público que piden extra legalmente dinero, porque a veces no les alcanza, o una buena justificación. Posteriormente pasamos al 4.1, que es el desarrollo de las conclusiones.
y aquí tenemos al menos 2. El costo por metro cuadrado construido es mayor que lo planeado. Podría ser necesario revisar el presupuesto. Es decir, aquí encontramos que el costo fue mayor que lo planeado y aquí hubo un inconveniente en el presupuesto. El que presupuestó lo hizo mal. Otra conclusión es que el índice de rendimiento del programa muestra retrasos significativos. Se deben tomar medidas para acelerar el proyecto. Eso tiene 2 puntos de vista. Si ya se ha ejecutado el proyecto, pues finalmente fue el problema a nivel de cronograma y el que presupuestó el tiempo. Pero si están a mitad del proyecto, se pueden acelerar los procesos para poder terminar a tiempo. Aquí viene otro proyecto, pero este proyecto ya tiene más trabajadores. Miren la diferencia entre el que pasó a este. Este tiene 15 trabajadores, los montos son más, son 500,000 y los equipos son 100,000. Entonces digamos de que tiene mayor impacto este que el pasado, porque pues tiene mayor trabajadores, tiene mayor reto. Entonces miren que ya comenzamos a analizar la información financiera, se introduce en Project y se hacen los flujos a nivel de los tiempos estipulados, en este caso es mensual, y aquí están los elementos. Miren que es muy similar a lo de allá, los mismos indicadores, lo traje para que ustedes lo tuvieran en cuenta, que no cambian, en últimos indicadores cambian es el indicador. Miren, en este caso la perspectiva financiera, en la meta no es ese presupuesto de 700,000, en el ya antes era 150,000. Entonces miren que las metas cambian por los costos, pero verdaderamente los indicadores, el tipo de indicador son los mismos. En el caso de la perspectiva del cliente, al menos 200 pacientes al mes. En este caso lo colocamos al mes, ayer al 90%. Perspectiva de procesos internos. Aquí el avance de la construcción y aquí se mide semanal, muy similar, aunque aquí maneja el 70% completado. Entonces, tiene algunos cambios muy pequeños, pero los indicadores son los mismos. Volvimos a lo mismo, que están aquí el indicador de eficiencia, mira los costos reales por metro cuadrado. Ahora, mire qué conclusiones que son diferentes. Se indicaban áreas de mejora de eficiencia debido al alto costo por metro cuadrado, muy parecido al pasado. El índice de participación del cliente fue bajo, se toman medidas para mejorar la calidad de atención médica. En este caso, hay que mirar a ver que la atención al cliente fue baja y el índice de rendición de cronograma y costos de costo fue bajo. Es decir, información valiosa sobre el estado de ejecución del proyecto que permite tomar decisiones oportunas. Es decir, con estos indicadores me permite pues, solucionar un inconveniente si está en el proceso. O si ha terminado, pues finalmente tomar medidas para el próximo proyecto. Bueno, este es el ejemplo 3. Tiene que acá ejemplo 2, ejemplo 3. Este ejemplo 3 es mucho más amplio y vamos a dividirlo por varias tareas. Van a tener 11 tareas o 11 actividades. El primero es la de las tareas y tiempos de recursos, estimación de tiempos en la fase 1, fase 2, descripción de recurso humano. Y esto vamos a hacerlo con la herramienta que le acabo de prestar, que viene siendo Gran Project. Entonces, aquí es un poquito más grande. Ustedes aquí alimentan, el archivo alimentan a partir de los elementos que ustedes tienen. En este caso, los recursos, la parte financiera, las etapas, las fases que tienen que entregar, se alimentan desde el punto de vista de archivo hasta tareas muy puntuales. Se coloca el inicio y el final y posteriormente se puede proyectar en un diagrama de Gantt. Hasta aquí es la herramienta que te puede permitir hacer estos elementos, es decir, identificar las tareas, tiempos y recursos. Esa es la primera parte sobre el proyecto de pavimentación en adoquín en la calle 7 con carrera tercera del municipio de Susacón, en Boyacá. Posteriormente, buscamos la ruta crítica de la fase 1, es decir, acuérdense que hay 2 fases, fase 1, fase 2. Entonces, en la primera fase, dime. En la anterior pantalla, ¿usted me puede dejar como colocó el presupuesto ahí? El presupuesto primero se insertan las
actividades más importantes, las fases, y estas se descomponen en tareas Subfases, más algo así. puntuales. Ujú. Sí, y posteriormente hay unas celdas en el cual uno coloca la duración del proyecto que va en días, posteriormente el inicio y el final, y cada elemento tiene una asignación de recursos, donde uno asigna el recurso, que en este caso viene estipulado en el proyecto sobre el valor que tiene. Entonces, el valor que tiene cada tarea, cada paso, y el recurso está en la parte económica. Está en la parte Digamos, de si ¿sí? el proyecto es muy claro del valor de cada actividad, pues yo podría del valor general hacer como el ponderado, ¿sí? Sí. A veces cuando no está, esta herramienta te permite también colocar un total y él te pondera todos por igual, aunque eso es algo muy ideal. Pero sí es importante saber qué ponderación tiene cada uno para colocar el valor. Gracias. Ok, con gusto. Una vez tengamos esta tabla anterior, podemos determinar en la ruta crítica. La ruta crítica es muy importante porque él te determina el paso a paso del proceso a seguir. Por lo regular a veces lo sabemos. Sin embargo, él te puede dar opciones donde te mide el movimiento más crítico para que tu proceso esté funcionando bien. Entonces, esa es la ruta crítica que se basa por un algoritmo que te permite, a partir de los tiempos que suministraste, los recursos y la ejecución, cuál es la forma de actuar de manera del paso a paso. Eh, Está tanto la fase uno como la fase 2. Entonces, esto es muy importante porque te determina la consecución de cada etapa, de cada desarrollo, desde el punto de vista de inicio, final y, y qué elementos se dan en paralelo. Es decir, importante los elementos que se den en paralelo, porque a veces te toca invertir recursos aumentando, en este caso, el recurso humano, o en simultáneo teniendo que alquilar equipos o tener mayor eficiencia en esas tareas simultáneas. Posteriormente se realiza la planificación del proyecto, en donde ya aquí eh, se enfocan los recursos, se comienza ya a introducir estos elementos, las tareas y algo muy importante que es el recurso humano por actividad, donde se estipula las horas y usted va a colocar en algunos elementos los costos, porque una cosa son los costos de mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Entonces ahí comienza usted a tener estos costos de recurso humano por actividad. Es muy importante porque él te puede determinar después qué costó la actividad de planeación, cuánto costó la actividad de acomodar la adoquín, cuánto costó el colocarlo. Entonces, digamos de que estos elementos se pueden estimar con la herramienta. Una vez se acabe los recursos humanos, pasamos a la parte del uso de maquinaria y equipo por actividad, en donde usted comienza a alimentar cada elemento con qué equipo se va a utilizar. Entonces, digamos que equipos o maquinaria que tengan que ver con el respectivo. Entonces, máquinas para bloquear el adoquín, para colocarlo, el camión que se transportó, la máquina para poderlo partir, cuadrar, ajustar, ensamblar, etcétera, etcétera. Profe, solamente se relaciona a maquinaria así pesada o también temas como herramienta menor, como maquinaria para corte de baldosa, cosas así. Eh, digamos que en Project, Microsoft de Project, está esos elementos. En este de acá, no sé, porque este es libre, no sé si tiene habilitado. Pero por regular en Project de Microsoft sí te genera todos los elementos. Te permite decir qué equipamiento estás utilizando, desde una cortadora hasta una sierra o un elemento que pues no tiene que, no es una maquinaria muy sofisticada. Bueno, pues tienes que ver si se puede. Una vez que tengamos los equipos, pasamos a materiales e insumos. Y esto es importante porque en los insumos hay pérdidas invisibles, en donde a veces no colocamos las cantidades exactas
y cuando se suma todos esos elementos, tiene un impacto en los costos al final de la actividad. Porque una cosa es hacerlo aquí, este proceso, y otra cosa es hacerlo en la vida real. En la vida real hay pérdidas. Es decir, cuando se echa un bulto de cemento, a veces queda un cuarto de bulto en un bulto. O cuando se echa, hay un desperdicio que queda en los hilos o que queda en el mezclador o en el trompo. Eso te tiene que tener en cuenta. Digamos que eso es la experiencia. Y entonces la experiencia es bueno tener claro los cálculos. Ahora tenemos los recursos de oficina y documentación de la actividad, que esto es importante porque esto es el elemento que me permite poder funcionar desde el punto de vista de recursos humanos y de la gestión de la documentación. Acuérdense, si no hay documentación, no hay cómo medirlo. Y si no hay cómo medirlo, pues el trabajo nosotros no se puede hacer. Pues digamos que es importante este elemento. Ahora tenemos los recursos de transporte y logística por actividad. Es aquí donde se maneja la parte de cómo se transportaron los insumos, los equipos, el elemento de oficina, la parte de equipo de pruebas de control de calidad, si se mandó a un laboratorio. También está la parte de los servicios de su contratación, transporte y logística. Es decir, esta parte es muy importante porque es el movimiento y tiene un costo. Y por ahora a veces se menosprecia y no se tiene en cuenta, sabiendo que esto es la movilidad del proyecto internamente. Ahora tenemos el uso de recursos de servicios de subcontratación por actividad. Y aquí este es el outsourcing, cuando se contratan otros elementos que no tenemos. Y por lo menos vamos a fundir una losa y no vamos a contratar personas para que fundan la losa. Vamos a comprar una empresa que traiga un mixer y básicamente se mezcló y necesitamos solamente personal para fundir la losa, no para hacer la mezcla. Hoy en día se ve mucho eso, donde anteriormente las personas tenían que contratar para una losa grande, 15 personas. Recuerden que el cemento, el concreto, hay que trabajarlo muy rápido y hay que hacer en simultáneo. Ahora no. Ahora esas 15 personas contratas a 5 o a 3 y traes un mixer y los costos son similares. E inclusive tú puedes pedirle a la empresa que venga con unos aditivos especiales, que sea de endurecimiento rápido o que sea lento o que tenga colores o que sea muy fluido para que no vibre tanto. Es decir, hoy en día eso se puede hacer y se puede disminuir y se puede subcontratar. Equipos de seguridad por actividad, hay que tenerlo en cuenta, más aún que esto es una obra del Estado y si no tiene esta seguridad, pues en el caso de un accidente, la ARL, la Autoridad de Riesgos, podría sancionar a la empresa. Digamos que aquí tenemos los diferentes equipos de seguridad en cada uno de las actividades que se desarrollaron en el proyecto de Adoquines, de desarrollo de la carretera. Lo que hablamos de los recursos de prueba de control por actividad, es decir, el probar la calidad de los productos que se hicieron, desde los adoquines, las vigas, el manejo del acero de reforzamiento de los andenes, entre otros. Ahora, finalmente ya tenemos el análisis. Esto nos lo bota cuando digo yo análisis, hágame el análisis del proceso a partir de costos unitarios de unidades por metro cuadrado y el valor parcial, y él lo saca. Donde finalmente saca localización del replanteo, metros cuadrados, cantidad 918 metros cuadrados, valor unitario 2.971 y valor parcial 2.727. Y así sucesivamente, demolición de andenes, pavimento flexible, incluye retiro de material sobrante, acarreo libre, excavación de material común de máquina. Esta es la máquina que tuvo que haber raspado para adaptarlo, excavación a mano en material común para poder manejar la surrachante, posteriormente el relleno con buen material, buena roca para poderlo estabilizar, armar calzadas, obras viales y así sucesivamente, desarrollar la cama, mejorar la estabilidad de las bases, mostrar o desarrollar la parte prefabricada, meter acero y finalmente instalar los adoquines.
suministrar los diferentes tipos de adoquines peatonales y vehiculares y finalmente terminar y limpiar todo el proceso. Digamos que están las etapas del proyecto, están los costos por cantidad por metro cuadrado, valor unitario, valor parcial y finalmente el valor total. Entonces digamos que ya tenemos el flujo de caja de estos elementos. Posteriormente, hay un subtotal donde se le suma el costo de administración imprevistos, que es el 1%, y la utilidad, que es el 5%. Los costos de interventora y el costo total. En este caso, acuérdense que es una obra pública y tiene un costo de intervención. Aquí están los flujos de caja. Se ve un poquito pequeño, pero digamos que está ahí. Eso lo saca el software. Profe, Y ¿dónde relacionaste los costos de interventoría? con su inventoría, ya está en el proyecto, ahí están estipulados. Básicamente nosotros acá lo proyectamos. Los costos de interventoría están asignados ya y la utilidad fue lo que nos quedó, el 5%, imprevistos 1% y administración 24%. Pero este cuadro es automático, ¿cierto? ¿O hay que Estos alimentar? valores ya estaban, acuérdense que estos valores ya estaban. Básicamente acá se estipula cuánto fue la utilidad, porque no estaba en el proceso. Y los costos de inventoría sí estaban, sí estaban. Entonces, básicamente uno despeja los resultados y se saca que la utilidad es esa. Pero en el proyecto estaban estipulados los costos de interventoría. ¿Pero esto es una pestaña del Project Libre o esto es un Excel Ah, no, ya, aparte? esto ya se lo adicionamos allá, esto ya es aparte. No, es lo que, los flujos me dan es esto, el costo de total de pavimento, pero además del proyecto hay que adicionarle los gastos de administración, pues eso ya es aparte, eso no es con proyecto. Es una suma aparte que uno le hago. Y la coloqué al lado para que se sumen valores, para que 199.605, 199.605 se sumen estos valores de acá y sumen un valor total. Aquí están los flujos de caja del proyecto, donde están por semana. Ahora, partí en 4, en la cuarta semana, porque después sigue la 12, 13, 14, y llega al final. Recuerda que el proyecto se hace en 14 semanas. Entonces, aquí están todos los elementos en el cual se destruye. Esto sí lo saca Project. Es decir, sáqueme los flujos de caja y él saca por mes o por semana a partir de cada una de las actividades que tiene. Y finalmente, lo que acabamos de ver acá en el pasado, pues es el resumen de ese proceso. Bueno, cuadro de mando integral. Acuérdense que atrás vimos ejemplos muy pequeños, pero este es un poquito más amplio, donde tenemos diferentes elementos financieros, clientes y procesos internos. En la parte financiera, el objetivo es optimizar el uso de los recursos financieros y se tiene como iniciativa gestionar eficientemente los recursos financieros. Meta en este caso no incurrir en sobrecostos, es decir, hay unos montos estipulados, no pase de ahí, indicador del costo total del proyecto, se mide por metro cuadrado y el responsable y gerente del proyecto. Frecuencia mensual y la fórmula es costo total sobre área total. Recuerden que esto lo tenemos atrás. Digamos que estos elementos ya están determinados. Básicamente es deducirlo. Otra parte financiera es la viabilidad económica del proyecto, que es el presupuesto. Y el presupuesto que se dio, el presupuesto aprobado. ¿Cómo se mide? El indicador de cumplimiento por presupuesto, se mide por porcentajes y el responsable es el jefe de unidad de presupuesto, se mide mensualmente y la fórmula del presupuesto aprobado, presupuesto inicial. Digamos que aquí tenemos dos indicadores importantes financieros. Ahora vamos por cliente. En cliente tenemos que el objetivo es satisfacer las necesidades del cliente, en este caso los usuarios. La meta es menos el 10%, en este caso, de las necesidades de él, en este caso de los pavimentos que están funcionando ahí. En el tiempo de viaje promedio, se miden minutos, el gerente de operaciones mide este elemento a nivel mensual y la forma es tiempo viaje actual con el tiempo de viaje proyectado. Entonces, es decir, pavimentan y miden un tiempo, pero antes se mide el tiempo.
como estaba antes, despavimentado, pues, con los problemas que tenía el pavimento flexible. Entonces miden tiempo antes, tiempo después, y pues lógico, va a haber un mejoramiento en la movilidad. Inclusive, para mí este indicador es un indicador, pues, eh, ventajoso, porque finalmente una vía que estaba averiada, con huecos, con baches, pues obviamente va a ser mucho más lenta que una vía recién realizada. El otro para clientes es garantizar la calidad del proyecto, le garantiza la calidad del proyecto, donde el porcentaje de satisfacción del cliente se mide a partir del número de usuarios satisfechos versus o sobre el número total de usuarios en total. Digamos que también este indicador es un poquito manipulado, porque digamos que los satisfechos de una construcción recién hecha pues va a ser muy positivo. Procesos internos. Esto es importante porque aquí comenzamos a mirar los inconvenientes que suceden internamente, es decir, que calcularon algún error o un defecto. En este caso, el gerente de construcción y mira el número de defectos o de problemas que tuvieron versus el número total de ejecuciones de actividades o de proyectos que hicieron o etapas o tareas. Miren que este es el cuadro de mando integral, es un poquito más grande que en el pasado, porque es mucho más rico en resultados. Entonces, una vez tengamos ese tablero, pues pasamos a medir la parte financiera, perspectiva del cliente, procesos internos y perspectiva de aprendizaje del crecimiento. Muy similar a lo que teníamos atrás, ¿lo ven? Entonces, aquí pasamos al cálculo de índice de desempeño del proyecto. Donde vemos que la eficiencia se mide por costo real dividido entre costo inicial. Y recuerden que el valor dio 285,000 dividido entre el valor total. El costo real fue este y el costo inicial, 289. Eso dio el 98%. Digamos que la eficiencia del proyecto estuvo bien. En conclusión, se proyecta que el costo real fue el 1.1% menor que el costo inicial. Hubo un ahorro dependiendo, mirando desde el punto de vista del indicador. El indicador de eficiencia de plazo se mide el plazo real con el plazo inicial. Recuerde que era un tiempo de 3 meses y se echaban los 3 meses, dio el 100%. Digamos de que en cumplimiento se llegó al plazo previsto y esto es muy importante porque a veces no, en los proyectos del Estado generan penalizaciones cuando no termina a tiempos adecuados. Índice de eficiencia financiera, costo real por costo inicial. En los valores son muy similares y este costo de eficiencia financiera cambia un poco con el de acá arriba. Porque acuérdense que este es 282.781 y el costo real fue de 1.6 menor que el costo inicial. Índice de eficiencia temporal. Los plazos dieron igual, 100%. Índice de rendimiento. En este caso es al revés, el rendimiento fue 0,98 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué concluimos al final? Que el proyecto ejecutó de manera eficiente y efectiva. Eficiente porque se llegó al tiempo que era y efectiva porque se ejecutó sin ningún problema. El costo real ligeramente un poquito menor del que se presupuestó. Se identificaron áreas de mejora en la gestión de costos y el seguimiento del cronograma porque hubieron algunos inconvenientes y se sugiere considerar el uso de técnicas de gestión de riesgos para futuros proyectos. Entonces, digamos que esta es la forma en la cual se concluye y se miden los indicadores de eficiencia y de eficacia en el proyecto. ¿Tienen una pregunta, Margarita? Hola, profe, sí, hay otra compañera ahí en la reunión. Dime. Es más sobre la aplicación ya pues en el trabajo, pues en lo que vamos a realizar ahorita, la explicación que nos da ya Y bueno, los ejemplos que nos da, pues, digamos, esto, digamos, de lo fácil a lo ya más complicado que es construcción. Que más o menos el Sí, proyecto de nosotros es parecido, pues el que planteamos en el trabajo es parecido porque también es de construcción. Es en una construcción, a ver, me acuerdo el título de esto.
Pero quisiera saber es como esos indicadores y ya pues para saber los resultados, así las conclusiones a las que se llegan. Otro es construcción de una infraestructura turística y náutica para el departamento de Santander. Es como el tiempo para hacer ya ese análisis de las conclusiones. Nosotros proyectamos los indicadores, digamos, porque veo, por ejemplo, que es durante puede ser durante la ejecución y también unos indicadores que me digan al final, pues, cómo se ejecutó, ¿sí? El durante, pues, para poder saber lo que usted nos decía ahorita, qué opciones de mejora se pueden tomar, ¿sí? O criterios para correctivos antes de que se termine el proyecto. Sí, usted pueden llegar y decir que tomaron indicadores a mitad del proyecto y que ahí se tienen que usar estas herramientas y qué alternativas se tienen. Porque es importante saber que a veces ustedes están en la mitad de un proyecto y se Ujú, pueden solucionar ciertos inconvenientes. Digamos que puede tener dos posturas. Una, mientras el proyecto está andando, el indicador salga y diga, vea, ojo, aquí está funcionando mal. Y el final, que al final básicamente son costos, tiempos, pero en el intermedio se pueden mirar a ver problemas de recurso humano, problemas de satisfacción del cliente interno. Y cuando usted está en el cliente interno, puede satisfacerlo y mejorarlo, pues la productividad va a aumentar. Es decir, si ujú. hay problemas de manejo de seguridad y hay incumplimientos, si se enferman 3 personas que conocían el proceso, pues se van a retrasar. Es como en el proyecto de Hidroituango. Se dieron cuenta que Hidroituango, ellos le faltó como el 2% de concreto fundido para que estuviera lista la represa. El Ya. 2% no era nada. Y Ajá, simplemente tuvieron un pequeño retraso por algunos inconvenientes. Y ahí llegó el desastre, que ustedes dieron cuenta. Entonces, ajá. decían varios ingenieros que si ellos se hubieran dado cuenta que iba a pasar ese elemento, porque se preveía, hubiera aumentado el triple de trabajadores y no hubiera pasado el desastre que pasó. ¿Me entienden? Entonces, digamos que se puede interceder en intermedio diciendo, sacando indicadores que ustedes vean factible utilizar. Bueno, O sea, en ese cuadro nosotros podemos incluir ese tipo de indicadores en el cuadro pues, que vamos a armar para los que se van ejecutando y los finales. Los finales también sí, sí son financieros, pero también puede ser el final pues, de ese que nos comentó también de lo que por ejemplo, en el proyecto de nosotros también es satisfacción también en movilidad, en tasas de empleo. Bueno, hay otros al final que se esperan y uno podría decir que son los finales, pero también es como los preventivos, ¿sí? Los que se pueden durante el proyecto. O sea, son los que podríamos plantear, ya planteándolo pues en el trabajo que vamos a presentar, sí, ese sí, tipo de pueden plantear indicadores. intermedios o se pueden desarrollar también, se dividen en 3 fases, entre la parte del primer trimestre, si son 9 meses, y se pueden valorar. Esos indicadores son más importantes en el proceso en sí, porque ya al Sí. final, como les decía, básicamente se mide eficacia y eficiencia y se mide si no hubieron errores, pero a veces se pueden detectar errores en la mitad del proyecto. Y lo otro que quería preguntar, profe, es en el caso inicial, pues que nos estaba explicando, pues en este último, pues que es como más completo, pues más el detalle de las actividades, digamos, en lo que vamos a hacer en el proyecto. Ahí, el detalle de las actividades, nosotros también, las actividades que planteamos, pues obviamente fueron también en unas fases de construcción, o había una fase de diseño y unas fases de construcción, en el caso de nosotros era, digamos, la parte náutica, bueno, también la parte turística ya de los restaurantes, las no sé qué, y obviamente la inicial, que es la carretera, la vía de acceso, o sea, como las tres fases principales. Pero entonces ya también estoy hablando en efecto trabajo. Em, nosotros planteamos ahí en ese proyecto esas etapas principales, así solamente como, o también no sé qué otro tipo de actividad o hasta qué detalle va uno El detalle, porque el proyecto de nosotros también es así muy parecido a este de construcción, es una construcción y es público, entonces también estamos como muy parecidos a este. mira que en este elemento se hacen dos fases. Ujú. Entonces, y se estipulan las actividades. En este caso, las dividen en excavación y rellenos y después el desarrollo de la calzada. La excavación y rellenos, pues es, pues en desarrollo de la pavimentación, pues quitar lo que estaba, que quitarlo, botarlo,
adecuar la base y subbase. Si de pronto sabes algo, ¿tú quieres ingeniera? ¿Ingeniera qué? ¿O qué eres tú? De sistemas, no, pero no civil, pero de sistemas. Las de civiles saben muy bien que cuando uno quita un asfalto, la carretera abajo queda terrible. Ajá. Y que cuando uno utiliza adoquines, pues adoquines me permite pues tener cierta flexibilidad. Entonces hay que arreglar el suelito. Entonces, por eso se llega y se excava y se ejerce un relleno del material y se pasa una planadora. Entonces ya quedó arreglado. Digamos que este elemento no es porque yo quise hacerlo, esto tiene un Sí, diseño, claro. Ajá. es un diseño ingenieril, en el caso de vías. Y posteriormente pues ya comenzamos a desarrollar la calzada, en donde ahí comienza usted el proceso de selección para la subbase, es decir, no a cualquier piedra. Alguien dirá, pues échale cualquier piedra ahí, ¿no? Hay un tamaño, un porcentaje, y a partir del tipo de suelo utiliza el tipo de roca. Y posteriormente se coloca otro tipo de subbase una, base otra, y comienza a rellenarse con arena. Se hacen unas compactaciones y posteriormente se hacen las vigas para que soporte el elemento. Digamos que todos estos pasos tienen un diseño ingenieril. Ah, Y por eso es importante pues, tener alguien que maneje este tema. Importante, o que de pronto le pregunten, ¿este tema tiene congruencia? Porque cuando hagamos la vía crítica, la vía crítica la va a hacer a partir del tiempo que usted suministre, ujú. no del desarrollo ingenieril. Acuerden de eso. Entonces, el ingenieril tiene que ya decirle un momentico, pavimentación, excavación, calzada de piso, esto es simultáneo, por lo que va así. Hasta sigue localización, demolición, excavación, ya. Si viene que aquí viene una continuidad ingenieril y también de tiempos. Ah, Entonces, digamos que esas actividades debes de colocarlas al máximo detalle que puedas encontrar información en tu proyecto. Porque, ojo, los proyectos sí, que ustedes seleccionaron es lo que esté ahí. Si no tiene, pues ni modo, no puede hacerlo. Lo llega hasta sí, ahí. nosotros sí tenemos un detalle de esas actividades, es bien amplio, porque como le decías en cada fase, pero sí, de verdad, sí son muchísimas actividades ahí, en cada fase. Otro Entonces, sí. limitante es el software. Este software es libre, es gratis. Y por ahora Mm, siempre lo gratis te da ciertos límites. Entonces, digamos que también puedes encontrar ese límite ahí. Y te dice, pues, si quieres más, pues pague. Y pues, digamos que esa es la utilidad de ellos, es hacer necesario el cliente para que utilicen. Estamos algo académico, háganlo donde puedan. Y aquí mañana que como, ustedes como estén, compactar algunas actividades, sí, porque el detalle que nosotros tenemos de por sí en el presupuesto, que obviamente iba con actividades y presupuesto, es bastante detallada y pues nos tocaría ya como compactar algunas, porque sí es bastante amplio, por lo que es un sí, proyecto pues muy grande. sí, de pronto, el límite lo coloca también el software. Terminen a ver hasta dónde llega el software. Mm, Ya si usted está en un proyecto real y están en la empresa, ahí sí ah, puede estar claro, usted pagar la licencia. sí, sí toca. Ah, Ujú. bueno. Listo, pues. Ok. Entonces, no, pues eso, pues, no tenía era la duda sobre en el bueno, uno en eso, en que el detalle, y la otra era en el cuadro de mando, pues, qué tipo de indicadores y como en qué tiempo lo íbamos a medir, pero pues ya quedó claro, es durante y pues obviamente uno finalizando. Eso, Sí. Ahora, porque por dice, ajá, el cuadro de mandos mide básicamente eh, satisfacción al cliente, que es importante, el ujú, financiero y, el en proceso. este caso, y el proceso en sí. Ujú. Eh, de pronto, lo ambiental, si el proyecto es ambiental, si es un parque, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que son los más importantes que hay. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Laura me estaba hablando. Laura, otra duda, pregunta. No, profe, Clara, igual, Clara ahí con la pregunta también de la compañera, sin problema. Ya es empezar a desarrollar y meter todos los ítems. De pronto sí nos quedará fácil manejar el proyecto de, de Microsoft, ¿lo podríamos hacer? Yo les compartí porque hay gente, personas que no los he enviado, mira, estaba cargado, no, ya lo envié, no voy a Ah, enviar. sí, ya. Y se llama Grand Project. Este sirve para manejar en Mac como en Windows. En ambos sirven. Entonces, permite hacer esa parte.
y es más básico que Project en Microsoft. Ahora, Microsoft también está la versión libre, pueden bajarla. Sin embargo, a veces han tenido inconvenientes los estudiantes. Dicen, profe, hay una opción, y la opción pues es este que te digo, Gran Project, se llama. Ah, listo. Ah, ya. Listo, profe. Ahí vienen los YouTube, tutoriales, creo. Sí. Sí, ahí les mandé, ahí están los tutoriales donde explican el funcionamiento y le sacan más provecho al software. Ahora, también de Project Microsoft también hay mucho software, muchos videos también que pueden sacar también provecho. Como tal, para la entrega del trabajo, debemos entregar, bueno, la elaboración de todo esto en el proyecto, pero lo entregamos con pantallazos al trabajo o le anexamos todo este trabajo en PDF o cómo sería. Con pantallazos que sean visibles, porque a veces colocan la pantalla tan pequeño que no alcanza a ver. Pantallazos visibles, o si no, anexo. Dice, si usted quiere saber más, anexo 2. Y entonces en el anexo está el pantallazo visible, leíble, porque a veces lo colocan muy pequeño, para yo constatar que sí se realizó. Bueno, entonces digamos Ah, que es lo que listo. pido. Y bueno, norma JAPA, sacar el máximo provecho, porque a veces pasa lo siguiente, sacan indicadores, sacan el proceso, lo miden, y dice, sí funcionó. Ahora, alguien dirá, profe, es que usted concluyó así, es que yo estoy mostrando una diapositiva. Las diapositivas son cortas y sustanciosas. Ustedes ya pueden sacarle mayor provecho a un indicador. Eso es un mensaje que les doy a ustedes, que a veces las conclusiones son, sí, fue económico, fue eficiente. No, fue eficiente debido a que la sumatoria de elementos de tiempo se fue disminuyendo en el paso a paso y generó un superávit de tiempo del 5%. Entonces, no solamente si fue eficiente y punto, sino el por qué fue eficiente. ¿Por qué se llegó al inconveniente de pérdidas? ¿Por qué llevó un sobrecosto? ¿Por qué se llevó a cumplir con la meta? Entonces, explicarlo porque ustedes tienen desde los indicadores atrás. Entonces, no solamente explicar la eficiencia, la efectividad, sino también el por qué llegó a este resultado. Ah, listo. Ah, sí, por si aquí dice índices de eficiencia, efectividad, rendimiento de cronograma y costos. Sí. 12 mínimo. Es que al final llegan y dicen, ¿fue eficiente? Sí, sacó 10%. Y solamente, pero no explican el por qué es eficiencia. ¿Ok? Listo, Bueno, profe, sí. Ya cualquier duda le estaremos preguntando en la marcha. ¿Cómo nos va? muchas gracias. No, Espero que profe, estén usted. muy bien y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Laura.